Buenas tardes a todos los que estáis conectados. Continuamos con el ciclo de seminarios. Investigamos para conocer y combatir las enfermedades causadas por Xylella fastidiosa. Y en esta ocasión, el seminario de hoy lo va a impartir Laura Vivar, que es contratada predoctoral del Centro IFAPA Las Torres Tomejil en Sevilla. El título del seminario es Bioecología de los potenciales vectores de Xylella fastidiosa en Andalucía Occidental, resultados preliminares en olivar. Recordaros que podéis ir haciendo las preguntas por el chat, incluso mientras Laura da el seminario, o al final, pero en todo caso las contestaremos y la debatiremos al final de la charla. Y sin más, gracias por asistir y cuando quieras, Laura. Muchas gracias, Sergio. Hola, buenas tardes. Vamos a presentar este trabajo de la bioecología de los potenciales vectores de Xylella fastidiosa en Andalucía Occidental. Vamos a presentar unos resultados preliminares en el cultivo del olivar. Este trabajo está dentro del Proyecto Nacional de Desarrollo de Estrategias de Erradicación y Contención y Control de Xylella fastidiosa en España. Y bueno, vamos a seguir este índice donde vamos a hablar brevemente, vamos a hacer una pequeña introducción en materia y métodos, los resultados y unas conclusiones. Bueno, así brevemente, Xylella fastidiosa es un fitopatógeno que afecta al xilema de las plantas. Tiene gran variabilidad y una alta capacidad de recombinación. La EFSA recoge 638 especies vegetales hospedantes de Xylella y bueno, es el agente responsable de varias enfermedades como la enfermedad de Pierce en la viña o el decaimiento súbito del olivo, lo que puede producir la pérdida del agroecosistema y con sus consecuentes pérdidas económicas. También brevemente, la transmisión de Xylella fastidiosa se realiza a través de insectos hemísteros, de insectos vectores, que son del orden de los hemísteros. Aquí os pongo todas las familias que pueden ser potenciales vectores de Xylella fastidiosa. Estos vectores se alimentan del xilema de las plantas, pero no quiere decir que todos los insectos que se alimenten del xilema de las plantas van a poder tener la capacidad de transmitir la bacteria. Nosotros nos vamos a centrar concretamente en la familia de los Afrophoridae, ya que en Europa están confirmados como vectores transmisores de Xylella fastidiosa 3 especies, que es Philaenus spumarius, Philaenus italosigno y Neophilaenus campestris. Aquí os pongo un mapa de la distribución de Xylella fastidiosa mundial y concretamente en España actualmente tenemos 2 focos que están en fase de erradicación, uno en la Comunidad Valenciana y otro en las Islas Baleares, y concretamente en el caso de Andalucía se dio un positivo en un vivero en la provincia de Almería. Después del seguimiento que se establece por normativa, el primer positivo salió en el 2018 y el único. Y después del seguimiento que se establece por normativa, en abril de 2020, la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía dio erradicada la presencia de Xylella aquí en Andalucía. Pero no obstante, es interesante pues saber cuáles son los potenciales vectores que tenemos en Andalucía, concretamente en Andalucía Occidental. Los objetivos de esta charla va a ser determinar la presencia y la abundancia de los vectores potenciales de Xylella fastidiosa en los cultivos susceptibles de Andalucía Occidental. Hemos realizado un seguimiento, bueno, si quieres realizar un seguimiento para establecer las variaciones estacionales de ninfa y adultos de los principales vectores potenciales para determinar así su ciclo biológico en Andalucía Occidental.
y determinar las preferencias de plantas hospedadoras de estos potenciales vectores. Bueno, para cumplir estos objetivos hemos establecido 12 fincas de muestreo en las provincias de Córdoba, Sevilla, Cádiz y Huelva. Ahí en esta tabla se resumen las características de cada finca. Tenemos 5 parcelas de olivos, 2 parcelas de cítricos, 2 parcelas de vid, 2 de arándanos y una de almendro. Para llevar a cabo los objetivos se ha diseñado un muestreo sistemático en cada una de las parcelas de estudio, en el cual, por un lado, mediante cuadrantes de UPVC, medimos la cobertura vegetal de la parcela, tanto en los bordes de la parcela como en el interior de las parcelas, y determinamos las especies que forman esa cobertura vegetal. Eso lo realizamos durante todo el año, y con esos mismos cuadrantes, en el mes de febrero hasta el mes de junio, realizamos los muestreos de ninfa, donde anotamos cada una de estas variables, y este muestreo se hace cada 15 días. Después, para el muestreo de adultos, realizamos aspiraciones tanto en la vegetación colindante a la parcela como en la vegetación del interior de la parcela de estudio. Y también realizamos aspiraciones en las copas, en las copas de los árboles de cultivo, en las 4 orientaciones, o en 2 orientaciones si están dispuestas en espaldera, como en el caso de la vid o del arándano. Estas aspiraciones las hacemos una vez al mes, excepto en el periodo de febrero y junio, que lo realizamos durante cada 15 días. Bueno, aquí en esta gráfica os represento los resultados obtenidos de densidades de ninfas totales de afrofóridos. A nosotros nos han aparecido especies de Neophylaenus, la especie de Philaenus espumario, Lepironia coleostrata y Aphorphora cortícea. Las ninfas comienzan a aparecer en el mes de febrero, que corresponden a las ninfas de Neophylaenus, y se mantienen hasta principios de junio, que se corresponden con ninfas de Lepironia. En el cultivo de olivar y en el cultivo de los cítricos hemos encontrado ninfas tanto en el borde como en el interior de las parcelas, donde en el cultivo del olivar predomina la especie de Neophylaenus y en el cultivo del cítrico predomina la especie de Lepironia coleostrata. En la parcela de almendro, no hemos encontrado ninfa en la vegetación asociada al borde, pero sí hemos encontrado ninfa, aunque en baja proporción, de Philaenus espumario. Es de resaltar que aunque el Philaenus espumario aparece tanto en el interior como en el borde como en el interior de las parcelas, aparece en muy baja proporción, pero siempre que aparece está en el interior de las parcelas. Aquí las ninfas alcanzan una densidad máxima en el mes de marzo y marzo-abril. En cuanto a las especies hospedantes, en cuanto a la preferencia trófica, hemos encontrado que en el borde del olivar es donde más diversidad de familias vegetales hemos encontrado, donde de las 14 especies, de las 14 familias, Lepironia coleostrata es la que mayor rango trófico tiene. Para Neophylaenus únicamente la hemos encontrado
con preferencia sobre gramínea, y Philaenum espumario lo hemos encontrado en Asteráceas, Geranáceas, leguminosas y escrofulariáceas. En los bordes de los cítricos, también Lepironia coleostrata es la especie con mayor rango trófico. En el borde de la vid nos aparece Afrofora como la especie con mayor rango trófico. Y en arándano nos aparece tanto Lepironia como Neophylaenus. Y en el interior de los cultivos de cítricos, olivar y almendro nos aparece Philaenus espumario como la especie con mayor rango trófico en el interior de cítricos y compartido con el olivar, con Lepironia coleostrata. Y Neophylaenus la especie de Neophylaenus que solamente la encontramos en gramínea. Aquí en esta gráfica he querido representar ya exclusivamente en el caso del olivar el desarrollo de los estadios ninfales y vemos que las primeras ninfas aparecen la segunda semana de febrero, corresponde a Neophylaenus, a la especie de Neophylaenus, que esta se mantiene hasta finales de abril. Lepironia coleostrata es la especie que mayor mayor estado en el tiempo se encuentra, ya que aparece las primeras ninfas a finales de febrero, ahí se mantienen hasta junio. En Philaenus, en el caso de Philaenus espumario, es de decir que no hemos encontrado los estadios ninfales primarios y las observaciones que hemos realizado ya estaban las ninfas a partir de N3. Bueno, en el caso concreto de la fenología de los potenciales vectores en el olivar, el ciclo biológico, pues decir que para los adultos solamente nos han aparecido Neophylaenus campestre, Philaenus espumario, Lepironia coleostrata. Y bien, en cuanto a las ninfas, comenzamos a verlas en el mes de febrero, se mantienen hasta 1 de junio, obtienen su pico de densidad más alto en el mes de marzo, que coincide cuando la vegetación está más en auge. Y en cuanto a los adultos, decir que obtenemos el pico de afrofóridos en el mes de mayo. Las capturas son bastante bajas, no son muy elevadas. De hecho, en los meses de febrero y en el mes de noviembre aparece adultos invernantes de Neophylaenus, y durante los meses estivales únicamente no hemos encontrado adultos de Lepironia coleostrata. Por lo tanto, enero-febrero están los adultos invernantes y las masas de huevo. A partir de febrero comienzan a desarrollarse las ninfas, que dura hasta principios de junio, que coincide ya cuando la cubierta vegetal empieza a estar en declive. En los meses estivales no encontramos adultos de Neophylaenus ni de Philaenus. No sabemos dónde se esconden, si migran, pero dentro del cultivo no los encontramos. Los únicos adultos son correspondientes a la especie de Lepironia. Y luego en el mes de noviembre comienzan a aparecer ya otra vez los adultos de invernantes de Neophylaenus. Y la masa de huevo. Bueno, y así como unas conclusiones finales, decir que Philaenus espumario y Neophylaenus campestris, que son dos de los 3 vectores confirmados para la transmisión de Xylella fastidiosa, se han encontrado en la vegetación asociada a cultivos susceptibles en Andalucía occidental,
que también hemos encontrado otros vectores potenciales como el Epironia colostrata, Fosfora corticia, Cercopis intermedia y Neophylaenus lineatus, que Philaenus spumario es la especie con menos densidad media tanto de ninfas como de adultos en nuestros datos, que tenemos escasa densidad de afrofóridos adultos dentro de los cultivos. Y después, en cuanto a la preferencia trófica, el Neophylaenus, las especies de Neophylaenus las hemos encontrado exclusivamente en gramíneas. Y en cuanto a las especies de Philaenus spumario y Lepironia colostrata, decir que Lepironia colostrata es la que mayor rango trófico tiene. Y así, a modo complementario, derivados de los muestreos realizados de las aspiraciones, como la fauna de Auquenorrinca está poco estudiada en la zona de Andalucía y la información que hay está muy dispersa, hemos querido catalogar las especies de Auquenorrinca que tenemos presentes aquí en la zona en Andalucía occidental. Aquí os dejo este QR que, si queréis, os deriva a una publicación que se realizó en el Congreso de Entomología celebrado en Coimbra, bueno, que fue online. Y bueno, de estas 135 especies que están tanto especies de revisión bibliográfica como especies identificadas aquí en el laboratorio mediante genitalia, hemos encontrado que hay 24 especies que son portadoras, bueno, que son vectores para distintos fitoplasmas, que es interesante también conocerlo. Y destacar que aquí está Philaenus spumario, que también, aparte de ser vector confirmado de Xylella, también es vector para otros fitoplasmas. Y por mí, nada más. Muchas gracias.